El tema fascinante, Jaime lo cogió un poquitito de refilón, pero como digo yo, el estudioso al final se hace el especialista, porque yo lo que tengo son visiones globales sobre muchas cosas, es decir, es como si fuera el médico generalista y luego vienen los especialistas. El especialista requiere que la gente le preste más atención. El tema es una cosa que ha estado oculta, a veces se dice prohibida, otras veces una forma de prohibir es ignorarla, es decir, aquello de que la creada por respuesta. ¿Cuál es? El tema es la escritura íbera. Es decir, ahí parte todo, porque nosotros en principio somos de aquí, de la famosa Iberia, luego la Hispania, y antes de que se asumiera la lengua española derivada o no del latín, ahora lo tenemos que ver también eso, ¿no? Sí, estaba el íbero, pero no conocido como íbero, sino que hubo un personaje que es Alexander, ¿cómo es? Eleazar, que se supone que es un descendiente de los zares. ¿eh? Es decir, yo tengo la noción por encima, no sé si fue una sobrina del zar o alguien que se marchó a Siria, ¿cómo fue la cosa? Bueno, Alejandro de Eleazar era hijo de una descendiente del segundo zar de Nicolás II, zar de Rusia, y, y su madre, bueno, el zar segundo era el abuelo, y su madre era de la familia de los Romanov, y se casó con el rey de Siria. Entonces fue perseguido y su familia fue perseguida y se trasladaron a Damasco, allí nació él. Y de Damasco pasó a París y de París a Barcelona en el 1965. Aquí es donde empieza la historia. Sí. Es decir, hemos hecho una introducción que parece larga, que pues no viene al caso, pero aquí es cuando él llega a España y entonces en España es cuando se empieza a plantear el porqué de las cosas. Sí. Entonces, en el porqué de las cosas es donde estaríamos. ¿Qué es? ¿Qué le ocurre a Alexander Eliazar? Bueno, supongo que el que le ocurre es que tiene la inquietud de averiguar, como todos tenemos. Él empieza a estudiar la historia y pues se da cuenta que muchas cosas pues no casan y, y la única manera de entender bien la historia, aparte de los cuentos que nos dicen y tal, pues es con las escrituras más antiguas. Y él empieza por el Ibero. También tiene acceso a escrituras griegas, helenas, a escrituras de árabes de 4.000, 3.000 y 2.000 años antes. Y bueno, y a través de esta escritura, con el disco de Faistos. ¿Qué es el disco de Faistos? Es un disco donde con la escritura íbera, y es donde empieza a descifrar Es decir, que lleva mucho tiempo, pero lo empieza a descifrar. Empieza como si fuera una especie de piedra roseta, sí, para descifrar la supuesta caligrafía o símbolos que definían aquella escritura íbera. Y entonces aquí es donde empieza un pequeño refrán. ¿Qué ocurriría si las piedras hablaran? ¿No? Y es cuando él empieza a estudiar el lenguaje, pero sabe más él que yo, entonces prefiero que hagáis la introducción. Ahora sí que puedes sacar todos tus libros. Tú expláyate sin miedo. Él pues saca en el año 1985, este libro de los Bere, y él explica pues la historia de los Bere. Entonces, el otro libro que saca él, después de este, es Operación Alice. Este está escrito en francés. Y bueno, y es la vida de los zares y de dónde viene él, y explica, es una autobiografía del autor. Y después hay otros libros, pero ya no los escribe él, pero los que, los que le siguen y tal, entre ellos Michel Rodellas, pues él se considera hijo suyo, hijo, porque es el que le sigue.
es decir, o estudioso, Estudioso, sí. que está estudiando Sí, es una catedrático también de... historia de supuestamente dos razas Sí. antagónicas, que alguna vez lo mencionamos. ¿Y por qué viene Jaime? Porque aquella vez que lo mencionamos por encima, yo hice una propuesta. Digo, bueno, hay por ahí una historia de estas, de la intrahistoria, que hay muchas, es decir, que si los Anunnaki, que si los reptilianos, que si esto y los otros, y lo que hizo Alexander Liazar es describir dos formas de percibir el mundo y dos formas de constituirlo, que eran los payos y los veres, o los veres y los payos. Y esa es la historia. La historia es qué nivel de realidad o no tiene la existencia de estos dos pueblos. Dos pueblos supuestamente venidos de fuera de la Tierra, en tiempos distintos, con proyectos distintos y con improntas vitales distintas. Unos serían más tendentes a lo que sería la armonía y la luz, y otros pues serían más de un carácter depredador, ¿no? Y hostil en una cosa y otra. Es decir, siempre es la misma antagonismo. Entonces, en vez de partir de las escrituras cuneiformes, partiríamos de los escritos íberos que en principio se trasladarían a otro idioma, que es el abengoa. El lenguaje. El lenguaje que supuestamente sería el origen de lo que ahora se denomina el euskaldun, El euskera. el euskera. Entonces el euskera todavía sería una herencia de esa antigua lengua que ni ellos mismos saben. Ellos a veces consideran que son descendientes de Noé. Es decir, los vascos tienen su historia. Entonces aquí lo que se trataría, y puedes sacarte más libros, porque te los has debido traer casi todo. ¿Puedo hacer una pregunta, un inciso? Sí. De la raza, por decirlo de alguna manera, que está más encaminada a la luz, y los otros que son como más depredadores, como tú has dicho, ¿qué diferencia hay? Estos serían los de la luz. Los ve. Los ve. Y aquellos dos payos, Que luego de aquí... que luego de ahí han venido que los gitanos, la raza gitana, nos llaman a nosotros, a todos los que no son de etnia gitana. Entonces los aquí lo que ocurriría es eso, que muchas de las palabras que nosotros tenemos de uso común, en vez de provenir del latín, provendrían del lenguaje, ¿no? Y de aquí se interpretaría los nombres de muchos lugares, de muchas ciudades, y el entendimiento, digamos, de extensión civilizatoria sería totalmente distinta. Y eso lo que haría es que a este lugar, a la península, la convertiría en un lugar especial y definiría un poquitito el carácter que tenemos nosotros aquí. Todavía como, más o menos, acaba de sacar los libros, te pasa a ti, y entonces sería ver la posibilidad, si alguien... Sí, voy sacando. Yo creo que tiene más libros de los que hay sobre él, porque muchos de ellos ya no están ni siquiera Por ejemplo, estos de los Vere y los Payos se pueden encontrar aún. Este ya de Perationalis ya no. Y el de Veritas también. Veritas y la Bibele, que sería, según él dice, la auténtica Biblia, mucho anterior a la Biblia. Incluso actual. esto le daría una interpretación a la Biblia totalmente distinta. Totalmente. Los nombres adquirirían un carácter distinto. Incluso la interpretación de las escrituras jeroglíficas cambiaría totalmente. Es decir, que la visión que tenemos de la historia se giraría casi 180 grados. Si es que no tiene nada que ver. Por eso. Dice que pues, las figuras de Jesús y María serían muy anteriores a lo que nos han dicho. Aquí también vendría porque en la península el punto es hacia ella. Es decir, bueno, acaba de sacarlos aquí y miramos a ver. Habría el diccionario histórico y de la lengua celeste Lengoa, el Lengoa en las lenguas celestes del mundo. Pues habría otro Argi Andigure, crónicas antiguas de Aragón, Cerdania y Cataluña, y Oigur Aragón. Entendiendo que Aragón no es el Aragón que conocemos ahora, sino que tendría una extensión. Sí, llegaría desde Cabo de San Vicente, creo que es, en Portugal, hasta el estrecho de Bering. Es decir, llegaría hasta el otro lugar de los confines de Asia. Sí, de Iberia hasta Siberia. Es decir,
De ahí vendría lo de pues eso, es decir, ya empieza a enlazar, y lo que atrapa mucho del estudio sobre los tayos y los veres, que serían razas, civilizaciones provenientes de fuera de la Tierra, es de que esto que acaba de decir es como un chascarrillo, desde Iberia hasta Siberia sería lo mismo. ¿Eh? Y entonces quedó apuntado que esto tenía visos de realidad. Lo que no sabemos es qué porcentaje de realidad tiene, porque muchos antropólogos simplemente le giraron la espalda. Él ponía la información a cuentagotas para que le provocaran, ¿no? Decía. Sí, bueno, también se tiene que tener en cuenta que en esos años tampoco no había ni redes sociales, ni todo como está ahora, ni internet, y la información, pues él tenía que hacer entrevistas y tal, en un grupo reducido de periodistas, estos no se daban eco. Sí. Luego aquí hay muchas más temáticas. La temática es que cuando se ha subido material de esta internet ha desaparecido. Y incluso explicaría el porqué del asesinato de los Romanov, es decir, de la Revolución Rusa, que no sería otra cosa que un cambio de perspectiva y de persecución de unos hacia otros. Pero eso aquí yo solo puedo hacer en suposiciones. Es decir, estamos tocando un tema que para aquellos que han entrado, al principio les produce una reacción contraria. Me están contando aquí una historia que lo gira todo. Lo único que pasa es que la lógica es muy aplastante. Sí. La lógica está... lo que me sorprende es del lenguaje español, catalán, francés, lo incrustado que está en las palabras. En las palabras mismas está lo que explica él. Pasaría a ser una lengua sagrada. Y que sería no Roma la que civilizó, sino que sería Aragón, y antes de Aragón, Hispania. Hispania sería... Bueno, vamos, es decir, el tema es largo. Sí. El tema es largo porque incluso hay una cosa que Jaime me comentaba el otro día, que es interesante, que no se habla de planetas en el exterior, sino que ellos hablan de globos. Los Bere hablan de globos, son esferas. Sí. Diferentes globos. ¿Tienes algún material más aquí? Así lo dejamos casi a la vista. Por aquí. Sí, este es más actual. Fernando de Belengoa, Enrique Zuluaga y Michel Rodellas. También es otro diccionario. Como hay por aquí. Bueno. No, ya está. Casi. Sí, dejarlo por aquí. Hay otro libro que no sé dónde está, que es aquello que hacen, como hacen aquí de las muestras. Que es una entrevista. Va a ser largo. Es una entrevista que le hacen a... Sí. Ahora es la introducción para buscar si existe algún interlocutor desde el otro lado que nos pueda hablar el nivel de veracidad que hay en este entroncamiento entre los íberos, la escritura íbera, y seres provenientes de fuera, unos identificados con la corriente de los Bene y otros identificados con la corriente de los Payos. Y en caso de que eso fuera un hecho cierto, que entroncaría con otras civilizaciones, ya entraríamos más en materia, y aquí Jaime ya empezaríamos a desarrollar el tema. ¿Hay alguien que se presta para hablarnos de la existencia? El que diría, ¿quién es quién se presta? Es decir, porque luego también viene todo el... Bueno, a ver. ¿Quién se presta? A ver, aquí hay un caballero. Dice que puede tratar de dar un poco de luz a lo que estáis planteando. Y no forma parte de ninguno de los dos grupos, pero sí que les conoce. Es decir, ¿existieron esos grupos? Sí. ¿Y qué características tenían uno y otros? Bueno, dice que no es tan o blanco o negro. Habla de los matices de cada, por decirlo de alguna manera, de cada cultura. Dice que unos sí que estaban con la intencionalidad de no solamente venir y aportar y ayudar, provenientes de fuera, tratar de humanizar a la propia humanidad, darles aportes, darles no solamente herramientas, sino también muchas claves de conocimiento. Entendieron que eran unos seres humanos
que estaban muy atrasados, era muy difícil poder inculcarles estos conocimientos, salvo a un pequeño puñadito que tuvieron que hacerlo de una manera como si fuera un mensaje o lenguaje muy críptico. Y aquel que pudiera descifrar esa especie de criptograma o criptografía, tanto en la simbología como en las palabras o letras, dice que aquel podría continuar y a su vez poder enseñar a otros. ¿Qué es lo que inspiró a Alexander Eliazar a investigar la escritura íbera y a desentrañar toda esta trama? Dice que más allá que el conocimiento o el sentimiento de sus propias raíces, de no querer entender o aceptar lo que le venía impuesto por esa historia que le chirriaba dentro de sí, dice que tuvo la capacidad de poder absorber conocimientos que no venían de él. Es como aquellos que han sido capaces de escribir y susurrados por otros seres que les han dictado lo que debían escribir, es lo que a él empezó a llegar. Toques de atención, información, que cuando a él le llegaba, él la sentía como muy veraz. Y esto fue lo que me inspiró para intentar buscar, investigar y tratar de rastrear, escarbar por todo lo que había oculto. A ver, yo como tengo una noción generalista, casi le pasaría la batuta a Jaime y que empiece desde lo más simple. ¿Qué papel jugó la península ibérica? Bueno, la península ibérica, pues tenemos que tener en cuenta que los payos llegan de las Paléyades, De las Pléyades. pero ellos le llaman Playas. Paléyades. Ah. En su lenguaje la pa es muy frecuente. Ahora empezamos a dar significado a las palabras. Entonces, Sí. Dirígete más hacia el interlocutor. Yo habrá palabras que las cambiaré actualmente porque es como las dicen ellos, como hablan ellos. Entonces, ellos, entendiendo la cronología, ellos llegan aquí hace 15.000 años. Entonces, pregunta para allá, luego ya nos explica. No, Sí, puede no, preguntar como él está, porque no es a mí. Y si le pregunta, él está ahí. Está Así que no lo sé. hace bien. No, solo lo quiero poner en contexto. Llegan hace 15.000 años. Y los Bere llegan más tarde, hace unos 4.000 años más tarde. En el 10.099 lo sitúa él. Entonces, pues bueno, primero llega las tres Marías, las tres Churíedes, digamos, que son las que empiezan a repoblar de veres el planeta. El hecho de que llegaran aquí, él nos puede decir Sí. qué es lo que lo motivó, qué es lo que hizo que motivara que se fijaran en este globillo, globo o tierra. No, yo Sí. le pregunto a él. Vale. Ahora tú tienes muchas respuestas. Vale. Yo lo que buscaba, aparte de que nos expliques de qué van los países y los veres, es que también tuviéramos un interlocutor que le diera esa perspectiva general. Así que tenemos que jugar a tres bandas. A ver, lo que dice es que este lugar, este planeta, dice que es un lugar muy especial. Y dice que tenemos que recordar que este era el lugar que tenía que ser la cuna de una civilización absolutamente nueva, de los hijos verdaderos de Dios. Dice que esta civilización quedó truncada, se quedaron en sí solamente seres humanos. Él habla de humanos ordinarios, sin ninguna directriz, sin ningún propósito, sin tener ninguna clara idea de quiénes eran en su interior. Dice que por eso ha sido siempre tan golosa para otros seres que han venido de fuera. Bueno, tú mismo ve haciendo preguntas esas dudas que podrías tener. Sí, bueno, es que lo estás explicando bien. Los humanos como humanos, hijos de hembras. Los hombres eran hijos de hombre o sea, de mujeres y hombres veres. Entonces ya eran como hijos de Dios, digamos.
Sí, ¿lo entiendes? Está intentando con las palabras. Sí. El bajo Entonces, lado. bueno, él explica que el globo, la Tierra, estaba a la derecha de la Vía Láctea. Y hubo como un pacto. Los dioses se pusieron de acuerdo y se partieron los globos, digamos. Hicieron una línea y uno está en las Pleiades y todo esto, y la Vía Láctea, y este está casi al límite. Entonces, ¿qué pasó? Que los payos fueron a introducirse, como está al límite, pues que sí, que sí, no, pues me introduzco en el planeta y empezaron a poblarlo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los Bere vienen en otras naves y se aposentan en la Tierra y empiezan a repoblarse. Y entonces es pues cuando empiezan a ver las batallas entre hombres. Bueno, empieza a indagar también dentro de la investigación esta escritura que está hecha en piedra, donde empieza el Yazar a investigarla y qué es lo que está significando. ¿Son runas? ¿Qué es lo que hay aquí en medio? Él investiga en diferentes sitios, runas, piedras, estatuas, manuscritos de todo tipo, ya sean en museos privados, en sitios públicos, pasa por muchos sitios. Bueno, entonces vamos a retomar esto porque veo que lo explicas y yo quisiera que jugáramos a esas Sí, bandas. bueno, una posible pregunta. Y sí. eso que le dije, digo, ven tú primero y explicas un día todo y luego hacemos las preguntas al otro lado si se tercia. Es decir, de la información que hay aquí recogida en estos libros, más o menos, yo le pregunté ya a él, ¿qué nivel de veracidad podríamos llegar a sustentar? Del 0 al 100, ¿cuál sería el nivel? A ver, dice que de 0 al 100, cerca del 70% es veraz. Dice que luego ha habido también, claro está, los ingredientes de lo que unos han aportado, otros que hayan podido dejarlo escrito en esos puntos escondidos que han tenido que ser recuperados, rescatados. Dice que hay quizá un poco de decorado, de decoración, que no llega a ser veraz. Pero dice que se ajusta bastante a la realidad, tal y como tú lo estás explicando de lo que él ha escrito o descubierto. ¿Cómo eran en su constitución los Bere? Que al principio nos dirigiríamos a esa, digamos, a esa raza o esa forma de ser. Dice que tienen el aspecto de ser seres muy grandes. Para muchos podrían haber sido catalogados como gigantes sin llegar a serlos. Dice que sus medidas podían oscilar entre los 2,5 metros, a veces hasta 3, muy corpulentos, fuertes, pero al mismo tiempo delicados a la hora de poder tratar, ya sea con la escritura como utilizando o manejando cualquier objeto. No eran toscos, eran seres delicados en ese aspecto. Dice que llamaban mucho la atención y les percibían como dioses. Y, bueno, ¿cómo introduces tú aquí en este caso las distintas palabras? Bueno, más que palabras, que tal como lo escribe él, se ajusta a la realidad. Eran altos, 2 metros, 2 metros y pico, y parten de las diferentes, pues por ejemplo, de María vendrían los pelirrojos, y blancos y pelirrojos. De Marta vendrían los rubios, ojos azules y altos. Y de Margot, que sería la tercera Churiede, vendrían los de piel blanca, pero de ojos más oscuros y pelo negro, sí. Es decir, ya empezaríamos a definir las razas. Esto hace referencia a lo que aquí tenemos como el mito de las Tres Marías. Sí. Y entonces parte del cristianismo católico estaría entroncado en su mitología, pero no sería mitología, sino que sería seres reales.
Entonces, entrad un poquitito en el juego. Sí, bueno, pues ¿Dónde se establecieron inicialmente? Pues en distintas partes del mundo. Creo que una pregunta que podría hacer es de, pues, eh, pues, por ejemplo, a María, hay el mito de Caín y Abel. Pues María, en el Sudán creo que es sepultada a golpes de piedra y ante tal brutalidad por parte de los de Caín, que son los judíos, digamos. Y ante tal brutalidad, pues el Dios Todopoderoso se enfada y echa un satélite sobre la Tierra. De satélite, y él le llama el golpe. Entonces, este satélite empieza en el desierto de Gobi, en China y tal, pasa por Arabia y hasta el Sáhara, que es todo el desierto este que hay, y es desplazando a la Tierra y quedando el satélite allí puesto, que es la Luna. Esto con estudios científicos, según parece, también Bueno, sí, tenemos que entrar la parte esta, digamos, ¿se correspondería a eso? Es decir, los desiertos que van desde Gobi hasta el Sáhara habrían sido por, digamos, el rozamiento de ese satélite que habría quedado como la Luna. No es del todo veraz esto. Dice que la Luna es muy anterior a esos sucesos. Está datada, que forma parte como satélite de la propia Tierra de muchos años anterior a su llegada, a todo lo que ha pasado, según tú explicas, con el tema del enfado de la propia divinidad que envía este satélite. Dice que sí fue un suceso que fue real, pero no fue el satélite de la Luna. Dice que la Luna forma parte de la Tierra y fue por un cataclismo muchísimo antes de que hubiera vida, tanto animal como humana. Y entonces, ¿qué es lo que ha originado estas tierras estériles que conocemos por desiertos? ¿Fue realmente digamos, un astro venido de fuera? Dice que al igual que una persona puede tener una laceración en una parte de su piel de una forma muy brusca y ya no vuelve a crecer el vello, el cabello, lo pone como alegoría para que entendamos. Dice que es algo de lo que pasó. Es cierto de que hay zonas que quedaron completamente inertes para no poder tener apenas vida, salvo puntualmente algún pequeño espacio, que es lo que nosotros ahora conocemos como esos oasis en el medio del desierto, por algún embalsamiento que pueda haber de tierra y que algunas plantas se hayan decidido a brotar de allí. Pero dice que son territorios que fueron raspados. Y dice que en este sentido es a donde le dice a él que es verdad lo de ese satélite. Otra cosa es que rasgara la Tierra, pero no llegó a formarse el satélite, la Luna. Pero consiguió desplazar la Tierra de alguna forma. Sí, dice que ha habido bastantes movimientos de este aspecto. Dice que también ha habido momentos puntuales a lo largo de la historia en la que ha habido la humanidad que ser zarandeada, castigada. Dice que también está entroncado con la destrucción de dos poblaciones que nosotros ahora conocemos bien como Sodoma y Gomorra. En este caso, ¿por qué ha habido supuestamente ese interés de ocultar esta historia de los payos y de los veres? Dice que toda la historia que realmente ha existido, nosotros solo conocemos apenas un 3% de ella. Dice que toda la demás está sepultada y que es tarea del ser humano indagar, rastrear, buscar. Algunos lo hacen introduciéndose en otros planos de realidad para tener acceso pues a verdaderas bibliotecas auténticas que conservan todo lo que sería la raíz de esa historia. Y dice que los intereses que tuvieron eran meramente políticos,
territoriales de cada gobernante cuando quisieron ocultar, tapar, bueno, pues es eso, enterrar todas estas verdades, de modo que pudieran al final acabar convenciéndose de la verdad que les querían ofrecer y aceptarla como la única verdad resistente y la única verdad reinante. Aquí yo les pregunto a los dos, ¿cuándo empieza y desde dónde empieza él a describir lo que hay en la escritura esta, en estos símbolos? Alexander. Cuando empieza... Sí, ¿cuándo y qué es lo que utiliza? El disco de ese, pero lo que tenía que ver con, digamos, la zona de Elche y demás, ¿qué relación tendría la dama de Elche y todas aquellas cosas que se han encontrado por ahí? No sé. Bueno, no me puedo acordar de todo, pero bueno. sí. Hay varios capítulos, hay varias historias y lo interesante es ver los diferentes movimientos que hay de los imperios, que primero pues, el imperio Payo, después vienen los Bere, después otra vez, ¿sabes? Los diferentes, ¿sabes? Y aquí en la península, pues desde Andalucía, Sevilla, Cádiz, es donde empiezan las primeras batallas. Y después pues va subiendo y... Explica un poco. Ten en cuenta de que estamos hablando con personas que a lo mejor este tema les sale extraño. Y así, Él está callado, no dice nada. En vez de por ciudades o así, lo interesante sería por personajes. Pues eso, el personaje principal sería Alejandro Magno, o Magono, que dice, que sería uno de los 3 reyes magos. Estaría Alejandro Magno, Dárdanos, nacido en Ucrania, que se le une a él, y Vituregi, de los galos. Entonces, Alejandro Magno, pues la principal batalla que hay es en el 3589 a.C., si no recuerdo mal, y es en Troyes. Troyes, no la Troya de, creo que de Egipto o así, bueno, que está por la zona, sino la de Francia. Allí es, o sea, que es la historia que mueve los lugares. Sí. Y pues allí en la batalla de Troyes es donde vencen al segundo imperio Payo. El primero sería antes del golpe. ¿Cómo era el primer imperio? El primer imperio era toda la tierra, estaba toda unida a la tierra. Y la capital estaba en Manaos, que es ahora donde está la Antártida. Una ciudad que decían que estaba hecha de monedas de oro, todas en su suelo plantadas de canto. Era todo de oro. Sí. Bueno, es metáfora. Bueno, puede ser cierto, pero me refiero a que ya darle valor a eso. Bueno, y era todo, pues todo de oro, bellísimo. Y bueno, y con el golpe, pues queda esto partido y la Tierra pues se mueve, se desplaza a América, Europa. Bueno, esto sería el primer imperio. ¿Qué restos han quedado de esas civilizaciones y de estas gentes? Pues resto no te sabría decir. Pues ahora la ciudad, o sea, visibles, igual en el libro pone algo, pero visibles no. La Antártida pues, ha cubierto esa ciudad de Manaos. Y creo que es en Brasil, vaya. En Brasil estaría la ciudad del Dourado, la ciudad de los Beres. ¿Cómo era? Es decir, tenemos que trasladar la pregunta para hacer realmente un diálogo entre dimensiones. Es decir, ¿qué desierto hay en esa ciudad de Manaos? Eso ya está por Filipinas, ¿no? No, bueno. Filipinas, Antártida, hacia abajo. Sí. Es decir, ¿qué papel jugó la Antártida en ese tiempo, digamos, primigenio? A ver, aquí se dice que tenemos una mezcolanza muy, muy grande. Pues eso es. Y hay que intentar ir poco a poco separando los conceptos. Dice que ambos polos, tanto la Antártida como tanto el polo norte como el polo sur, dice que son puntos muy importantes. Y dice que se intuye que son importantes, guardan secretos muy importantes que él no va a desvelar, puesto lo que estamos haciendo es ponerlo en el aire. Dice que en estos lugares
guardan estos secretos que pueden ser fundamentales. Algunos residuos de estas batallas, de todo lo que unos y otros han almacenado y guardado. Se hablan de los grandes tesoros que han acumulado unos y otros. Pero dice que esto lo deja aquí y no lo quiere contar. No es él quien debe contarlo. Aunque no quiera contarlo, ¿qué hay en torno a lo que ahora está explicando aquí Jaime sobre los fallos y los Bere y la Antártida, para que ahora Antártida sea un lugar, digamos, que empiece a ser goloso para el mundo del misterio? Porque ahí hay ya muchas teorías, que si hay bases extraterrestres, que si está el resto de civilizaciones antiguas, que si hay una prolongación en espacio y en continentes. Todo eso que hay ahí en esas teorías conspirativas de la protohistoria y la protorealidad. Es decir, la forma de interpretar la realidad al margen de la oficial. Ya, lo que está diciendo es eso, que hay grandes tesoros. Dice que no son estos tesoros que ahora algunos gobernantes están todos pugnando de apoderarse de ese territorio para hacer los suyos. No, va más allá de esto. Y dice que todo eso está sepultado, escondido. No hay allí ahora ningún tipo de grupos o seres que se hayan quedado escondidos allí, en las profundidades, pero sí que serían como aquello que uno desentierra cuando consigue ver unas culturas muy antiguas y todo lo que allí se conserva permanece intacto. Dice que todo esto, si seguimos al ritmo que vamos, duda mucho de que pueda seguir permaneciendo en secreto y guardado. Es muy posible que salga a la luz, pero no llegarán a entender nada de lo que vean allí. Es decir, la Antártida puede ser un segundo Egipto, es decir, un lugar de referencia para la humanidad. Sí, y dice que ya habla de que esos tesoros son muy importantes. Es como acceder a una especie de biblioteca. Él habla en todo momento que tiene que ver con el conocimiento, pero no es una biblioteca donde se guarden libros, sino que hay simplemente tesoros que tienen que ver con la geología de la propia Tierra, tienen que ver con algún tipo de piedras inmateriales que son muy importantes y sensibles, que serían, si se pudieran utilizar de forma adecuada y sabia, muy importantes para cambiar por completo el ciclo de la historia tal y como ahora la entendemos y conocemos. Y bueno, dice que también incluso hay naves que ya están obsoletas, que están abandonadas y que se podrían llegar a utilizar pues sus componentes para estudiar y para avanzar de una manera muy exponencial en poco tiempo. Pero dice que ya ha hablado más de la cuenta. Bueno, pero estamos en este tiempo, digamos, de apertura, es decir, acaba de llegar a nosotros, por lo menos a nivel público, lo que es la IA, y eso va a facilitar que la información esté muy interconectada, es decir, una especie de segunda biblioteca de Alejandría, donde todo estuviera resumido. ¿Qué también hay detrás de todo eso con lo que sería Groenlandia? ¿Qué es lo que esconde el supuesto glaciar de Groenlandia? Aquí te sonríe. Dice que no es solo el casquete polar, lo importante. Dice que tanto Groenlandia, dice que también, y esto de momento no lo han llegado a tocar, Alaska, y dice que también alguna parte de Finlandia, dice que son zonas que albergan y tienen todo ese tipo de secretos. Dice que por ese motivo, de momento, lo que es el casquete polar lo están dejando, quizá porque consideren que mantener allí, ya sean bases, como inspeccionar, como investigar, como tratar de poder, pues, horadar y encontrar, les sea más dificultoso. Pero dice que sí, dice que es un territorio ya no solamente rico en ese tipo de menesteres que se utilizan ahora, ya sea para armamento, ya lo dicen, de los más peligrosos que pueda haber, nucleares, hay piedras para todo lo que se utilizan en componentes, para lo que se quiere ahora fabricar y se necesitan, y dice que allí es
un lugar muy rico en todo ese tipo de... Y dice que no es solamente por una cuestión fronteriza o de quererlo, es la posesión de lo que hay en sus entrañas, lo que aspiran unos y otros. Pero aparte de las posesiones materiales, ¿esos son elementos transformadores? Es decir, ¿puede modificar en algo lo que sería la biología y la expectativa humana? Dice que sí, si supieran cómo manejarlo. Por eso es de momento importante que no tengan acceso a él. Pueden invadir un territorio, pueden empezar a tratar de encontrar cualquier tipo de ese tipo de piedras y cosas, pero lo que no es bueno es que puedan tener acceso a lo que antes acabado diciendo, porque si lo hicieran, el uso que le darían desde la perspectiva humana como la tienen ahora no sería el adecuado. Aquí ahora entramos también en más historias de conspiraciones, que esto, todas estas bases pseudo-subterráneas o en montañas, ¿hay qué es lo que hay? ¿Son bases humanas? ¿Son bases mixtas con seres de otros lugares? ¿Qué pretensiones hay en esos lugares? ¿Tiene algo que ver con lo que nos propone Jaime estudiar? No, dice que esto es separado. Y dice que sí hay esas bases. Dice que también hay seres no terrenos en algunos de esos lugares, pero no comparten con el hombre. Es como si aquellos que proceden de otro lugar tienen su propio espacio protegido y de mal o dificilísimo acceso al ser humano. Los seres humanos tienen allí también sus bases y sus pequeños chanchullos que les interesa mantener oculto, pero dice que no tiene nada que ver con esto. Pero tendría algo que ver también con estas batallas que hay en Ucrania y por ahí. Se está jugando en el tablero de la geopolítica algo sobre el destino humano, sobre lo que puede ser un post-humanidad. No, los seres humanos están utilizando sus ardides para simplemente abarcar más poder, posesión. Dice que aquellos que los manejan, aunque ellos no sean conscientes de que están siendo manejados, estos sí tienen otros intereses. Esto sí podría llegar a ser impedir un cambio evolutivo en la humanidad. Tiene que ver estos que estarían ahí detrás de la trastienda con, por ejemplo, esa parte de los payos, es decir, esa parte más hostil. Dice que son dignos herederos. ¿Qué es lo que quedó de los payos y de los Vere, aparte de la descendencia aquí? ¿Se marcharon, se quedaron, están en otro lugar? No, están en otro espacio observando, ya no intervienen. Dice que ahora simplemente han dejado que su propia simiente siga su curso. La tendencia de los payos sigue siendo de una tendencia agresiva y dice que los otros lo que intentan es mantener un poco el equilibrio todavía, pero dice que estos son ahora solo los descendientes, ellos se mantienen al margen. ¿Qué características tenían los payos? Antes describía los descendientes de las tres Marías, de Marta, Margot y María. María. ¿Qué características tienen los payos? Bueno, estos, sí, hablas de aspecto, característica Sí. física. Dice que también, tantos como los otros, y dice que estos han tenido el aspecto o la piel más oscurecida. Dicen que solían llevar barbas pobladas, largas, cabello oscuro, ojos oscuros. Las formas de vestimenta siempre han sido demostrar no solamente un orgullo de personalidad, dice que también incluso tenían distintos tatuajes que podían de alguna manera asustar o impactar a aquellos con los que se enfrentaran. Su mirada era cerrada, difícil. Ojo, ya lo ha dicho al principio, ni tanto eran muy lumínicos unos como que tampoco eran tanto los malvados otros. Su naturaleza y la naturaleza creyendo que estaban haciendo en justicia lo que ellos consideraban justo, es por lo que hablaban así a nivel de con los suyos, con los que trataban. Tampoco no eran excesivamente crueles o agresivos.
pero dice que valía más la pena no cruzarse en su camino. A ver, dentro de lo que es la historia de la humanidad, hay algunas razas y grupos humanos que han sido propensos a los sacrificios. ¿Ellos eran propensos a los sacrificios? No, dice que no a los sacrificios de sangre. Dice que el tipo de sacrificios que se hacían no eran sangrientos. Dice que esto ha sido como una especie como de secuela. A ver, es que todo lo que ha sido la expansión de la propia humanidad se ha degradado en distintos puntos y ha habido seres o entidades que han sido capaces de colonizar a distintos grupos que han llegado a hacer estos sacrificios. Y dice que de hecho todavía hay muchos puntos en el territorio, sobre todo africano, centroamericano y sudamericano, que todavía se dedican a los sacrificios sangrientos, aunque no humanos. En este caso también hay puntos que a veces son de bendición y puntos de maldición en la tierra. Estos centros o enclaves geográficos, ¿qué importancia tenían? Dice que eran como si fueran esos pequeños paraísos dentro de la tierra, llenos de luz. Dice que esos puntos, dice que siempre se ha intentado que se mantengan indemnes, que no sean mancillados, que no se estropeen. Y dice que hay varios lugares en la tierra. Dice que nosotros aquí en nuestro territorio disponemos de varios. Varios en el sentido, digamos, positivo de conservación. ¿Podría más o menos darnos una pista? No, dice que ya hemos pisado muchos de ellos y dice que al igual que hay estos puntos luminosos, que cualquier persona que vaya a un lugar es que por poco sensible que sea, lo detectará, lo notará, aunque no tenga ni idea de qué es lo que siente, sentirá ese lugar. Y dice que también hay también puntos, ya no solamente en nuestro territorio, sino en muchos puntos del mundo, que en algunos han tenido que ser sellados, porque sí, son puntos oscuros, como si fueran encrucijadas que dan acceso a lugares que no quisiéramos visitar. Como tanto las biografías de los Payos y los Veres, en principio se inicia aquí, en lo que es la península ibérica, ¿qué papel juega la península y qué papel juega lo que diríamos una forma de ser hispano-católica? Dice que algunos, cuando han dicho de que esta era la reserva de Occidente a nivel cristiano, católico, dice que aunque no tuvieran mucha idea, no se acercaban bastante. Pero, ¿en qué? ¿Cuál es el punto que la Hablar del caracteriza? arraigo no de la religión, sino de la noción de las personas que habitan este lugar y el lugar mismo, como si fuera un gran templo del propio Dios aquí. Es decir, hay el lugar que impone un carácter, una forma de ser, un proyecto de vida. Dice que sí, favorece bastante que otros lugares, por ejemplo, que no tienen esa condición, los seres que allí lo habitan pueden llamarse a sí mismos de tal o cual religión, pero ya la viven de una forma más fría. El hecho también de que aquí estén los antagónicos, es decir, el noble, digamos, la persona con buenos propósitos y luego la otra persona traicionera, esta especie de dos Españas tiene que ver también con este juego entre Payos y Veres o proyectos vitales. Dice que es natural, dice que somos sus herederos. Pero unos definirían un lado, es decir, la nobleza y la búsqueda de la verdad, digamos, la armonía, la luz, la comprensión, y el otro que sería simplemente el aprovechamiento, estaría un poco en esa genética o es también una descendencia espiritual. No tan así con la genética, dice que es evidente que cada uno puede modificar o aceptar y asumir tanto el lado más de la luz como de un momento dado turnarse y volverse una persona absolutamente egoísta o degradado en sus formas. No, no, dice que esto es algo más que tiene que ver con la heredad espiritual.
el hecho que fuera desde aquí, desde Hispania, la que se proyectara hacia las zonas del nuevo continente, de las Américas, aquello fue un proyecto, digamos, planificado desde otros niveles o fue un hecho fortuito y casual. No, no existe la casualidad y lo sabes. Dice que simplemente no es que fuera planificado, pero sí se les favoreció para que pudieran darse lo que para algunos es una invasión, para otros es un descubrimiento. Y dice que eso sí tenía mucho que ver con tratar de poder depurar y limpiar algunas de esas razas que vuelven a decir otra vez que tenían una tendencia a oscurecer el territorio mediante los sacrificios y la condición de que se decantaban por dioses de la oscuridad, dioses menores, dioses oscuros. Volviendo al tiempo actual, colocándonos al tiempo actual, ahora está habiendo también todo un movimiento, digamos, social, político, con los cambios que se dan en Estados Unidos. Aquello, ¿por qué mano está dirigida? Porque parece desempolvar un lado oscuro de la humanidad, un lado de corrupción que se ha ido extendiendo por todo el planeta. Dice que ha habido tiempos en los que muchas gentes de forma muy natural han sentido una conexión con la propia divinidad. Y dice que esto en un tiempo antiguo sí que es verdad que lo hacían de corazón. Dice que luego ya simplemente se han decantado y utilizan la expresión Dios, las oraciones, y dice que no lo hacen como un sentimiento real y auténtico de conexión. Dice que es cierto de que hay intereses y se están dejando abandonar a ellos. Bueno, volviendo otra vez a los payos y los Vede, Jaime, empujarnos un poco, aprovechamos. Sí, bueno, interesante lo que ha dicho. Aprovecha como oportunidad para Bueno, pues, exponernos. por ejemplo, por los payos, le ha dicho que eran altos y Fornidos. fornidos, negros y tal. Aquí yo lo que interpreta, lo que dice él es que vienen de la España, que es un globo de las Pléyades, que es el más grande que hay en las Pléyades, con una presión atmosférica muy fuerte. Entonces son bajitos y con el pensamiento como atrofiado. Son los que vienen aquí. Serían no los chinos de ahora, pero los que los de rasgos chinos bajitos y orientales, sí. Entonces lo que dice ella, pues claro, a lo largo de los años, pues se van mezclando veres y payos. Entonces la raza, pues se, se va, se va mejorando, digamos, ¿no? Y entonces lo que interpreto yo, seguro que tienes razón tú, es que una de las subrazas son los gitanos, que serían estos los que también hablan en el libro, que son más altos, más fuertes, de un cruce entre veres y payos. Bueno, él lo que dice es que a pesar de que para vosotros es tan interesante o tan importante conocer cómo eran o dejaban de ser, recordar, los seres pleiadianos nada tienen que ver con los seres que se afincaron, que acabaron asentándose físicamente en el planeta. Es una puntualización que él quiere dar. Bueno, añadiendo esto de aquí, ¿en qué nos afectaría el estudio de esta historia, digamos, semioculta? Dice que os daría algo más de luz, dice que os abriría el apetito para querer saber más. Y aquí se sonríe, porque dice que esto os provocaría más caos que otra cosa. Pues me refiero a que con el juego de palabras y el cambio de la historia que se nos ha narrado hasta el presente parece que gira mucho y entonces más produce confusión que aclaramiento, aunque luego tenga su lógica. Te dice que eso es natural y entiende, pero ya te lo ha dicho, solo conocemos un porcentaje muy pequeño de la verdadera historia. Dice que todo lo demás está muy enterrado. Él hace un gesto como diciendo, si pudierais desenterrar todo ese conocimiento, dice que colapsaríais. Bueno, en este caso que habla de desenterrar, últimamente salía la información en las redes de que
las pirámides no estaban simplemente en superficie, sino que debajo de las pirámides continúa habiendo misterios casi arqueológicos que están de manifiesto, columnas, ciudades. ¿Qué habría ahí si empezáramos a remover la tierra del desierto? Aquí se sonríe. Dice que ya se dará a conocer. Dice que las pirámides, al igual que están asentadas desde la base hasta el pico más alto, es exactamente igual pero invertida hacia las profundidades de la tierra. No, no habla de que haya ciudades, pero sí se darían el que pudiéramos descubrir no solamente templos ocultos que no estaban hechos como para poder ser templos funerarios, y dice que también para poder conservar y guardar algunos tesoros que todavía no han sido descubiertos. Y más allá de los logros materiales, ahora, ¿qué propuesta tendría que colocarse encima de la humanidad para que no cayera en una especie de transhumanismo sin alma? Dice que cada uno tiene que escuchar la verdad en su corazón, y dice que por más que oiga los cantos de sirena, tratar de también saber cómo separar la paja del grano. Y esto es importante, es lo primero que recomiendan tanto él como otros muchos cada vez que se acercan a hablarnos. Y dice que esto es ahora lo más importante. No hay que poner nada encima de la mesa. Dice que sería algo más añadir, y la gente que no está escuchando sería como que lo descartaría, lo rechazaría, sencillamente no le prestaría ninguna atención. Digamos que hasta ahora hemos vivido lo que llamaríamos la etapa del boom de la información. Y ahora parece que estaremos llegando a una especie de mega información. Digamos, hacer accesible no la omniinformación, pero casi casi, con el uso de la IA. ¿Qué va a representar el uso de esta tecnología que pone al alcance de cualquier persona todo el conocimiento que puede ser accesible o permitido? Dice que esto es algo que, aunque pueda parecer que es muy gustoso, muy agradable, muy adecuado, lo que hará será, en muchos momentos, será confundir. Antiguamente estaba toda la información reservada, preservada, y solo aquel que realmente era digno de obtenerla podría tener el acceso. Dice que ahora, con toda esta mega información, habrá mucha saturación. Es verdad que habrá una criba. Muchos al final acabarán empachados de tanta información, y se tendrá que hacer luego un ejercicio de retirarse, de seguir absorbiendo información. Pero esto, de cara a lo que sería un tiempo futuro, al final acabará beneficiando. De modo que cualquiera que necesite algo lo tendrá al alcance, pero ya sin saturarse previamente. Es decir, la alternativa a la sobreinformación, al empacho de la información, ¿cuál sería para realmente asentarse en nuestro propio ser, en la conciencia, y no andar disperso, digamos, en este empacho, es decir, en esta especie de maraña de simplemente información? Dice que debemos percibirnos a cada uno como si desde nuestro corazón, desde nuestra propia mente, saliera apenas un hilito muy fino que se prolonga hacia el infinito, hacia el cielo, y desde ese infinito, ese cielo, ese universo, nos transmitiera gota a gota una especie de corriente de información directa hacia nosotros. Toda la demás información que hay a nuestro alrededor, dice que simplemente esta información servirá para hacernos girar en círculo completamente hasta acabar mareados. ¿Hubo alguna relación entre los payos y los beres y lo que fue el esplendor dorado de la época de Egipto, de la zona de India, de esos continentes, digamos, míticos, incluso incluyendo la Atlántica? ¿Hubo alguna relación entre ellos? Sí, No da más. ¿Alguna pista? Es decir, ¿hay alguna relación con el, digamos, con el mundo sumerio, con lo que sería el mundo de los Anunnaki y todas estas cosas? Siempre han tenido relación con estas grandes culturas que se han quedado ahora en un periodo como escondidas, varadas a la espera de volver a florecer. ¿Y cuál sería la relación? ¿Tú
Ahí ¿cómo lo ves eso? ¿Hay alguna relación o si se mantiene al margen las dos fuentes de información? Sí, los payos, pues, en Egipto, pues, serían un gran imperio. Imperio, por ejemplo, habría los faraones, que serían, se ha cambiado la F por la P por la F, serían los faraones de, de Egipto, ¿no? Bueno, explícanos un poquitito más y así damos un poquitito para cerrado y Sí. a modo de introducción. Yo quería preguntar sobre los personajes, si puedo. Por ejemplo, por Alejandro Magno, porque se dice que la primera venida, digamos, fue Jesús, a través de su madre María, y la segunda reencarnación sería Alejandro Magno. ¿Es esto así? Y el que habría pasado por todas estas tierras de la península y habría ganado las batallas a los payos, hasta la ciudad de Caide, la ciudad de Cádiz, hasta allí, que era la capital del segundo imperio payo. Tenemos que avisar a los que puedan oír esto de aquí que esto gira todas las interpretaciones que hay, por tanto que no hagan comparación. No, claro, no, esto es lo que pone aquí, no la historia oficial. Lo que dice es que cada personaje es único, no es la reencarnación después uno de otro. Esto es lo único matiz porque es fácil. No sería la segunda encarnación de Jesús. No. Y lo que él aconteció, según Eleazar, en esta península, sería verídico. Esta península o en toda Europa, digamos. Bueno, es que eso sí que forma parte de la veracidad de lo que te ha dicho. No ha dado una referencia de que era verídico en algunos casos. A ver, y al final nos jugamos con las palabras. ¿Cómo has dicho que eso da veracidad? Es decir, hace referencia a los veres. Verdad, es una palabra. Veracidad es verdad, si hace referencia a uno, pero eso lo está diciendo yo, no yo dice se nada. lo pregunto a él. Se lo pregunto a él si veracidad, verdad, hace referencia a los veres. Dice que como os gusta, distorsionar, retorcer las palabras, sí. A ver, distorsionar o dice que a eso le hagas clarificar. tener líos, que ya Clarificar. necesita dejarlo a su aire y no lo debes enredar. Es muy interesante las palabras como juegan aquí, de los payos y los veres. Porque, por ejemplo, las palabras que vienen de los payos, pues sería país, parlamento, partidos, pero todo eso policía, que te da palizas. Para confundir. Para confundir, sí. Mientras que uno sería para verdad, los otros serían para confundir. Sí, para verdad. Y, por ejemplo, los vere pues serían los nobles, los amantes de los arveol, de los árboles. Por ejemplo, los payos solo les gustan las palmeras, es el árbol típico de los payos, y de los veres pues sería en catalán la olivera, el olivo, olivera, olivere. Es decir, cogiendo a él, tenemos que jugar también con el poder de las palabras en su sonido y en sus formas. Dice, a ver, dice que sabemos todos que las palabras tienen poder. Por ese motivo hay que ser estrictamente cuidadoso. Y dice que está haciendo lo posible para no poder decir ninguna palabra que no se... Bueno, ahora lo hace riendo. Pero, dice que tenemos que ser muy cuidadosos cuando la utilizamos, porque es verdad que tiene poder. Y por eso también la intención de estos que nos desgobiernan o nos manipulan o nos controlan de distorsionar el poder de las palabras, es decir, que libertad sea opresión, que igualdad sea desigualdad, es decir... Dice que eso ya nosotros, dentro de nosotros ya tenemos que escuchar, es como se escucharía cantos de sirena que solo sirven para poder hacernos encallar en las rocas y hundirnos. Es decir, hay una intencionalidad en el falseamiento del significado y el poder de las palabras. Dice que siempre ha sido así, pero hay que estar atentos, por supuesto. ¿Alguien? Échale ahí un poquito más. Sí, no, ya está.
con los personajes hay otro personaje muy importante que es Dardanos. Dardanos o Dárdanos, que se le une a Alejandro Magno en la batalla de Troya. Pues cuando pues, triunfan, pues uno se va para un lado y el otro para el otro. El Dardanos es importante porque llega a los Pirineos y se casó con Julia, o Julieta, digamos. Funda Roma, bueno, Iruma, le llaman, no Roma. Roma ya es del otro bando. Y da la vuelta por todo el globo. Digamos, llega, bueno, funda ciudades, está en China y llega hasta las Américas y vuelve. A ver, Este recorrido... Vamos a guiar un poquito. Esto es muy extenso. Vamos a guiar un poquito, porque hoy es una tertulia. Y hoy nos empezamos a engolosinar. Vamos a enredar un poco más en esto. ¿Esto tiene algo que ver con la historia de Tartaria? Tirándole otra vez la pelota a él. Es decir, ¿existió ese supuesto, digamos, raza o continente o civilización? ¿Y tiene algo que ver con esto también? Dice que está conectado. La respuesta es sí. ¿Alguna pista? Pero dice que todo lo que pueda contar ahora extendería infinitamente para que pudiéramos llegar a comprender los enlaces que hay. Yo le haré aquí una invitación porque me parece que estamos llegando ya al tiempo para luego hará el otro. Pedirle a él que nos haga una especie de introducción de lo que es el mundo de los payos, de los vere, y sobre todo para gente que pudiera oír este programa, para decir, bueno, que se interesen a investigar y qué es lo que pueden llegar a encontrar aquí, es decir, qué es lo que podemos sacar de provecho de todo esto. Dice que si consiguen tener acceso a esa información, tanto un grupo como el otro forman parte como que sería el referente a Caín y Abel, el hermano bueno, el hermano dulce, culto, que estaba interesado por la naturaleza, por las estrellas, por el universo, que enriquecía su alma. El otro grupo perteneciente a aquel que toca la tierra, que toca y la quiere poseer, que incluso arambla con todo lo que habita en la tierra como si fuera de su posesión. Dice que esto sería el acceder a un tipo de conocimiento, si tienen la paciencia, se indagan con la debida calma, de entender que estos son, digamos, las raíces de la actual humanidad. Y ya casi como por último, antes de que Jaime diga lo contrario, no sé, un consejo más. ¿Qué se puede esperar a partir de este momento a la humanidad si fuera consciente de nuestra propia realidad? Dice que si la humanidad tomara conciencia realmente ya, sea de su historia y comprendiera un poco el perfil y el porqué de las cosas, posiblemente cambiarían bastante. Ahora la mayoría están como aletargados, esperando, dejándose llevar por aquellas manos que gobiernan los mundos, porque habla de mundos dentro del propio planeta. Y dice que es simplemente una manera de hacerles reaccionar, pero no cree que vaya a ser posible. Dice que ahora la gente está demasiado acomodada a tener la información de golpe, que sea digestiva, que la pueda enseguida desmenuzar y no hacerlo como a la antigua, que había que ser paciente, indagar, investigar cada jeroglífico, cada palabra críptica hasta encontrar su significado. Estamos en un punto clave que es esta especie de globalización donde todo esto se mezclará como un juego de cartas, se mezclarán las culturas, las razas, las gentes, las identidades, las creencias. Esto en el tablero, digamos, de la propuesta y el sentido de la vida, ¿qué significa lo que ahora está ocurriendo? ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Es simplemente el inicio de la mezcla de las cosas para luego sacar las cartas que determinen? Dice que todo esto es como si fuera una especie como de remolino. Y dice que cada vez va más acelerado. Y el hecho de que se haga este remolino, y no es un remolino con el vértice hacia abajo, sino que provocará que la propia humanidad se plante, se decante,
que tome conciencia, será ese punto de inflexión que la humanidad está necesitando. Todavía tardará, pero dice que es lo que está empezando ahora a acontecer. Jaime, ¿alguna pregunta por tu parte? Y si no, poquito a poco. Bueno, sí, una pregunta. Una pregunta y una conclusión. La pregunta sería, aquí habla de los 4 imperios payos, alternándose con los Bere. Y ahora, pues, con la situación actual que yo veo por el mundo, que puedo ver no aborrecimiento, digamos, y no oscuridad, sino muy a la manera de entender de la vida de los payos, depredadores, sin ninguna aspiración o poca aspiración espiritual. Estaría, o incluso a veces te sientes esclavo porque el hecho de ir a trabajar, de vender tu cuerpo por unas horas para, ¿saber? El no tener esta libertad estaría incluido en el 5.º imperio payo o el 6.º imperio, porque a veces estás no sé si me explico, estás en un sitio y no sabes que estás siendo esclavizado, ¿entiendes? No, dice que esto no sería como ese 5.º imperio. Dice que todavía permanece en ese 4.º, está vigente aún. Vale. Bueno, pues ya dar las gracias a él. Solo pedirle una cosa, si nos puede contar algo sobre su identidad y el interés en el tema. Y el presentarse hoy aquí para estar en nosotros. A él se llama Jafet, tal como suena. Y dice que él fue también un investigador en la antigüedad. Dice que estuvo indagando y dice que él esto no ha sido ni pertenece a ninguno de los 2 grupos, pero fue como si hubiera sido el escritor que podía escribir sobre ellos. Este fue quien dio en algún momento más de una pista que ha ido dejando por ahí para que otros pudieran después, mucho después, indagar e investigar. Dice que por eso él es cuidadoso con la información que tiene que dar. Entiende el hambre de algunos de conocer y saber, pero dice que no todo puede ser entregado, no todo puede ser revelado. Bueno, pues darle las gracias tanto a Jaime como a él. Y bueno, si tiene acceso de esos mundos que ahora debe estar él, enviarnos una bendición a los aquí presentes y hacerla extensible a los que pudieran ver y oír esta tertulia. Vale, él ahora lo que hace es se retira y se une a todos los que hay. Y se pone con ellos y entre todos ellos, bueno, es como si ahora hubieran empezado a pillar con una intensidad muy, muy, muy fuerte, casi ya no se les ve, es como, se ve todo luz, y la luz lo que hacen es volcarla hacia aquí, hacia nosotros. Y se oye por ahí como una especie de pequeño cántico muy suave, pero no puedo entender las palabras. La verdad es que toda esa luz ahora ya no va solamente hacia nosotros. Aquí no hay techo, es como tampoco hay paredes, se está extendiendo. Y ahora una voz dice que esto no lo hacen solamente los bebés, sino los seres que nos están protegiendo de más allá de la tierra. Pues gracias a todos y gracias a ti, Jaime. No, gracias Yo simplemente reparto cartas que dice aquel. Provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con él. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino.